Bien, buenos días hermanos, ¿cómo están? Me dijeron que les dijera a los jóvenes que pueden pasar a la reunión, pero ya veo que prácticamente pasaron casi que todos, ¿verdad? Bien, pues como dice este salmo que he utilizado para hacer el tema de este mensaje, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Cuántos están alegres y contentos de estar hoy aquí juntos? Amén. Yo estoy contento, ¿verdad? Me encanta estar en comunión con los hermanos, sobre todo si hay comida, mejor todavía. No, ¿verdad? Mucho que mejor, pero bien, la comunión con los demás es deliciosa, como dice este salmo. Ahora, probablemente la idea de delicioso que Dios quiere que tengamos es un tanto diferente a la que nosotros estamos pensando cuando venimos aquí. Tal vez cuando nosotros venimos aquí pensamos en que bueno, vamos a tener un buen tiempo de cantos, una buena enseñanza y un ambiente pues alegre, agradable, ¿ya? Ok, eso está bien, pero en realidad el propósito de Dios va mucho más allá de lo que nosotros estamos pensando probablemente. Cuando el salmista empieza este salmo diciendo, miren, vean qué bueno, qué delicioso es habitar los hermanos juntos, lo compara a dos cosas y dice que es como el buen óleo o el buen aceite que baja desde la cabeza de Aarón, el sacerdote, ¿verdad?, hasta el borde de sus vestiduras, haciendo referencia al momento en que Aarón es designado como el sumo sacerdote en el pueblo de Israel, un evento sumamente importante. Y también habla de que es como el viento, el rocío que desciende del monte Hermón. El monte Hermón es un monte que hay en esa región de Palestina y que pasa la mayor parte del tiempo con nieve la parte más alta, y eso hace que viento fresco descienda desde el monte y refresque esa zona, ¿verdad? Bueno, esta Semana Santa tuvimos una Semana Santa con un clima un poco extraño, ¿verdad? Pero agradable, porque sopló mucho viento pero viento fresco, porque a veces es viento seco, ¿verdad? El que sopla y caliente, pero en esta ocasión fue un viento agradable, rico se sintió, ¿verdad? Como que si no estábamos en Semana Santa. Así dice el Señor, es cuando los hermanos habitan juntos. Y la palabra habitar no está hablando de que vamos a vivir juntos necesariamente, sino el hecho de convivir, ya sea en esta reunión o entre semana, cuando podemos comunicarnos unos con otros o visitarnos, vernos, para mantener ese contacto. Ahora, algunas de las cosas que voy a decir probablemente van a parecer un poco extremas, radicales tal vez, pero quiero decirles que está allí en la palabra de Dios y que puede tomar nota en esta mañana. Lo invito a que lo haga de las numerosas citas que vamos a ver y puede ir luego a ver en su casa y ser como aquellos cristianos de la iglesia de Berea que dice que después de que el apóstol Pablo predicaba, ellos no contentos con simplemente decir, oímos al gran teólogo el apóstol Pablo, ellos iban y revisaban a ver si lo que Pablo les había dicho era cierto. Así que yo los animo a que ustedes este día puedan tomar notas y después vayan a ver en sus casas, revisar si lo que he dicho en esta ocasión es así.
Como introducción quiero decirles que el crecimiento espiritual en la vida del creyente tiene dos dimensiones. Una dimensión que le vamos a llamar la dimensión personal y otra que es la dimensión corporativa. La personal y la corporativa. La personal creo que la entendemos perfectamente, ¿verdad? Es decir, mi relación con Dios como persona. El tiempo que yo puedo pasar en un devocional, dedicándome a la oración, a la lectura de la palabra y cómo eso me va enriqueciendo. Pero existe otra dimensión que es la corporativa, es decir, lo que habla del cuerpo. Y es que la Biblia nos enseña que nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. De ahí viene el término corporativo, del cuerpo. Ahora bien, vamos a ver que en la palabra de Dios hay muchos pasajes en los cuales resaltan la importancia de la dimensión corporativa. De tal manera que un creyente que descuide esta área no experimentará el crecimiento que el Señor quiere que tenga. Voy a repetir otra vez porque es muy importante. La Biblia nos habla de la importancia de la dimensión corporativa, de esa relación que debemos tener con los demás miembros del cuerpo de Cristo. De manera que un creyente que descuide esa área no va a experimentar el crecimiento que el Señor quiere que tenga. Vivimos en una época en la cual está muy extendido y muy metido en la mente de la mayoría de las personas el hecho de que cada quien quiere tener su vida privada y que nadie se meta con uno y yo no me meto con nadie. Cada quien vive su vida y deja vivir a los demás. ¿Verdad? Déjeme decirle algo. Desde el momento en que nos convertimos, no existe la vida privada, en el sentido en que la gente quiere verlo. Sí, claro, tengo mi vida privada, ¿verdad? Mi familia y todo eso, sí, ok. Pero yo no puedo, como cristiano, decir, yo no quiero que nadie se meta en mi vida de la iglesia y yo no me voy a meter en la vida de nadie. Hablando en el buen sentido de involucrarse, ¿verdad? Claro, no debemos de ser metidos en el mal sentido de la palabra, pero no podemos y no debemos vivir aislados del resto, porque entonces no vamos a crecer como el Señor quiere que crezcamos. Como ilustración, yo les digo, bueno, pensemos en un avión. Un avión tiene dos alas, derecha e izquierda, y para volar necesita de ambas alas, y que ambas alas estén en buenas condiciones. Ahora, ¿cuál de las dos alas es más importante para el avión? ¿La derecha o la izquierda? ¿Ah? Las dos, obviamente, las dos. Si le falla una, tiene gran riesgo de que vaya a accidentarse, ya sea la derecha o la izquierda. En la vida cristiana también, hermanos, ambos elementos son de suma importancia. El crecimiento espiritual genuino y bíblico es el resultado de una comunión con el Señor y de la relación con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Si pasas la próxima diapositiva, quiero que veamos esto. El crecimiento espiritual y genuino y bíblico es el resultado de una comunión personal con el Señor. Eso creo que lo entendemos todos perfectamente. Pero también es el resultado de la relación con los demás miembros del cuerpo de Cristo.
Ahora alguien podrá decir, bueno, pero si yo asisto a la iglesia y voy casi que a todos los cultos o a todos los cultos. Bueno, déjenme decirles que bien, pero no es exactamente el simple hecho de asistir a la iglesia y de estar en esta reunión lo que va a lograr que usted y yo crezcamos verdaderamente en nuestra relación con el Señor. Puede ser que cualquiera de nosotros venga aquí, se siente, oye los cantos o canta, oye el mensaje, termina el culto y se va. Claro, tuvo cierta bendición, pero no está disfrutando de toda la bendición de Dios, de toda esa delicia de la comunión con los demás. Como les decía, ninguno de los elementos es más importante que el otro. Ambos están íntimamente relacionados y no se pueden desligar el uno del otro. Y es precisamente esa la forma en la cual seremos más efectivos y usados por el Señor para proclamar y dar a conocer el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando estamos realmente llevando tanto la dimensión personal como la corporativa, entonces vamos a ser usados por el Señor para proclamar las buenas nuevas. Vamos a ver un pasaje que está en Juan capítulo 17, lo tenemos aquí en pantalla. Dice lo siguiente, esta es la oración llamada la oración sacerdotal, porque es la oración que hace el Señor justo antes, la noche antes de ser crucificado. Y dice así, el Señor orando, mas no ruego solamente por estos, hablando de los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Podemos ver aquí la relación que hay entre el hecho de la unidad en el cuerpo de Cristo y el efecto que eso va a producir en el mundo, es decir, que el mundo conozca que Dios ha enviado a Cristo al mundo. Muchas veces las iglesias se enfrascan en programas evangelísticos y programas con el fin de atraer gente a la iglesia. Y eso está bien, ¿verdad? Hemos recibido quién sabe cuántos cursos sobre evangelismo, sobre misiones, sobre cómo discipular, etcétera, etcétera. Pero puede ser que estamos descuidando el elemento precisamente de la unidad, que es importante, y entonces todos esos esfuerzos que se hacen quedan sin resultado, porque puede ser que una iglesia está haciendo eso, pero al interior de la iglesia hay divisiones, hay problemas, no hay amor entre los hermanos, y entonces, por más actividades evangelísticas y cursos de evangelismo que hagamos, no va a producirse el efecto deseado. Siguiendo con algunos pasajes como ese que está en Efesios, leamos, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si vemos aquí, predomina la idea, el concepto de la iglesia como un edificio que cuando está bien coordinado, dice, va, ¿qué cosa? Creciendo. Bien coordinado, pero esa coordinación no se está refiriendo a que hay una organización espectacular, ¿verdad? Y que tenemos un organigrama y tenemos el ministerio aquí, el ministerio... No se está refiriendo a esa organización, a esa coordinación. Se refiere a algo más, a algo diferente. Puede ser que tengamos todo un organigrama bien pensado, bien diseñado, y cada sección, cada ministerio, ¿verdad?, etcétera, pero que no haya crecimiento. Y vamos a ver por qué y cómo es que se va a dar este crecimiento. No depende del crecimiento de actividades y no depende de una organización como podríamos tener en una empresa, ¿verdad?, donde tenemos un organigrama donde está el jefe, el gerente y todas las demás dependencias. En Efesios capítulo 3, ¿verdad?, nos sigue diciendo, por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense que el contexto en el cual Pablo está diciendo que vamos a conocer toda la dimensión del amor de Cristo es en el contexto del cuerpo de Cristo. Porque aquí dice de que seáis capaces de comprender con todos los santos. Sí es cierto que en forma personal podemos tener tiempos lindos con Dios, ¿verdad?, de comunión, el Señor nos habla y ¡wow, qué bueno! Pero también esa relación con Dios debe de manifestarse en la relación con los demás. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, recordemos, el cuerpo somos nosotros, todos juntos, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ok, Pablo compara a la iglesia con un cuerpo, con el cuerpo humano. Para todos es más que obvio y familiar, ¿verdad?, que en el cuerpo tenemos diferentes miembros, los ojos, los oídos, la nariz, tenemos los brazos, las piernas, y cada miembro tiene una función diferente. Y la función de cada miembro se coordina con la de los otros para que el cuerpo actúe coordinadamente. Cuando yo en la mañana decido levantarme, pues todo mi cuerpo actúa en conjunto, ¿verdad? O a alguien le ha pasado algún día que, digamos, se levanta y entonces que su pierna derecha quiere ir hacia un lado y su pierna izquierda quiere ir para otro, ¿verdad? Si a alguien le pasara eso, está enfermo, ¿o no? Y acudiría
al médico y diría, mire doctor, fíjese que me pasa algo extraño, raro, ¿verdad? Yo en mi mente decido ir para un lado, para el lado izquierdo, y mi pierna izquierda me hace caso, pero la derecha quiere irse para allá, ¿verdad? Wow, diría el médico, sí, realmente tiene un gran problema, ¿ok? Porque lo normal es que todo el cuerpo actúe coordinadamente, ¿verdad? Los ojos se dirigen hacia donde queremos ir, las piernas también. Nuestra mente está pensando, bueno, es una maravilla de Dios el cuerpo humano funcionando. Pues Pablo dice que la iglesia es precisamente como el cuerpo. No todos los miembros somos iguales, tenemos diferentes funciones. No solamente tenemos diferentes personalidades que Dios nos dio al momento de nuestra concepción y de nacer, sino en el momento de convertirnos también Dios nos ha dado diferentes dones que se complementan los unos con los otros. Cuando aquí habla de las coyunturas son las articulaciones, ¿verdad? Que nos sirven para que un miembro, por ejemplo, esta parte del miembro superior se coordine con esta parte, ¿ya? En la mano tenemos diferentes articulaciones que coordinadas todas dan un movimiento sincrónico tal y como yo quiero. Y bueno, es capaz el ser humano, ¿verdad? Un pianista de tocar una obra maravillosa y vemos cómo coordina sus manos, porque sus articulaciones le están ayudando. Así quiere Dios que seamos entre nosotros, bien coordinados, pero insisto, no estamos hablando de organización, ¿verdad? En el sentido de decir, sí, estamos coordinados porque todos saben qué deben hacer, ¿verdad? Los hermanos saben dónde deben sentarse, a qué hora venir, a qué horas pararse. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de otra cosa que ya vamos a ver a continuación. Pedro, en su carta, dice lo siguiente: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro compara a la iglesia con un templo, con un edificio. Y toda edificación básicamente está constituida de diferentes partes, de diferentes piezas, ladrillos, piedras. Cada piedra tiene su lugar, pero un solo ladrillo no constituye una edificación, ¿verdad? O alguien alguna vez ha dicho, voy a construir una casa, y pone un ladrillo y dice, aquí está mi casa, ¿verdad? ¿Verdad que no? Una casa va a estar edificada con muchos ladrillos, cada ladrillo en su puesto, y juntos los ladrillos puestos en una forma ordenada, porque también si yo tiro todos los ladrillos así, uno encima de otro, no construye nada. Pero cuando están juntos de forma coordinada, entonces va edificándose aquella casa o aquel edificio. Y es lo que dice aquí el apóstol Pedro. Somos cada uno de nosotros piedras vivas y que juntos somos edificados como casa espiritual. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que realmente experimentar las delicias de estar juntos? Porque, como repito, no es simplemente el hecho de estar aquí y pasar un buen momento, o tal vez de reunirnos en otro ambiente, en otra circunstancia, tal vez en una celebración y decir, sí, qué bien pasamos, alegres, ¿verdad? Contamos chistes, nos reímos, etcétera. Eso está bien. Y si lo estamos haciendo, amén, ¿verdad? Sigámoslo haciendo, me invitan, ¿verdad? Cuando hagan una reunión. Pero el ministerio cristiano, lo que va a producir edificación, va más allá. Y quiero que veamos en esta mañana los elementos que son necesarios para que esa edificación se lleve a cabo.
porque no se va a dar en una forma pasiva, sino que es activo. Tenemos que hacer ciertas cosas. En primer lugar, en esta lista que he hecho, que estuve buscando en la palabra de Dios, de todas aquellas cosas donde habla de los unos a los otros y da mandamientos, que dicho sea de paso, casi que todos los mandamientos que en el Nuevo Testamento encontramos son dirigidos a grupos de personas, no a individuos en forma individual, sino a grupos, dando la idea de la importancia de el cuerpo. En primer lugar dice, amaos los unos a los otros, dice Pablo en Romanos. ¿Cómo? No con ese amor romántico, ¿verdad?, que el mundo tiene, que no es nada malo tampoco, ¿verdad?, ser romántico o ser el cariño, el amor filial, fraternal, pero va más allá, es el amor de 1 Corintios 13. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Esa clase de amor es la que el Señor quiere que tengamos entre nosotros. Sigue Pablo en Romanos y dice, prefiriéndoos los unos a los otros. Es decir, cuando se trate de algún privilegio, que nosotros prefiramos que en lugar de que nos lo den a nosotros, que lo tenga el otro hermano. Antes que yo, que sean los demás. Fíjense que hay una forma graciosa, tal vez les va a parecer, pero cómo se nota cuando que difícilmente somos o estamos dispuestos a preferirnos los unos a los otros. Cuando nos reunimos y va a haber alguna comida, ¿verdad? Y entonces dice, vaya hermano, vamos a hacer fila para la comida. Todos queremos ir de primero, ¿verdad? Porque decimos, no voy a hacer que se acabe la comida, ¿verdad? De último no quiero tocar, mejor de primero. Y así termino rápido y también me voy luego. Yo no sé si ustedes piensan, pero deberíamos de pensar, primero hermanos, pasen los demás. Sí, yo me quedo de último. Y si al final ya no hay comida, pues ni modo, ¿verdad? Lo más importante de estar aquí no era comer, era la comunión con los demás. Pero prefiero que los demás sean bendecidos antes que yo. Compartiendo para las necesidades de los santos. Siempre en una iglesia va a haber quien pasa por necesidades. Y estamos hablando de necesidades físicas, económicas. Compartamos, hermanos. No estemos esperando no decimos a veces, cuando vemos a alguien, que la iglesia le ayude ahí de los diezmos y de las ofrendas que se recogen, que ahí le den, ¿verdad? Si para eso damos los diezmos y ofrendas. Sí, pero el Señor probablemente está mostrándote la necesidad de alguien para que seas tú quien ayudes personalmente. No está hablando necesariamente de que vas a solucionarle el problema a alguien económico o de la necesidad, pero sí que puedas ayudar y aportar algo para bendecir a ese hermano que está pasando por una necesidad. Practicando la hospitalidad es otro elemento. ¿Cuántos de ustedes han desarrollado la costumbre o tienen la costumbre de invitar a otros hermanos a sus casas? Con cierta frecuencia, ¿verdad? No aisladamente, ¿verdad? No una vez allá al año, a los 2 años, sino con cierta frecuencia, a compartir, a decir, miren, pasemos un buen tiempo juntos para conocernos, para interrelacionarnos y ver cómo nos ayudamos juntos. Practicando la hospitalidad. A veces
quizás somos al revés, ¿verdad? Cuando alguien llega a visitarnos, estamos pensando, ay, ojalá que se vaya pronto este hermano, ¿verdad? O fulano, que no se vaya a quedar a almorzar o a cenar, porque... Miren, hermanos, practiquemos la hospitalidad. Dice el Señor que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ángeles. Y nosotros, los hijos de Dios, somos más que ángeles, ¿o no? Claro que sí, somos mayores que los ángeles. Es una bendición, un privilegio que Dios nos ha dado. Al momento pareciera que no, ¿verdad? Que no somos mayores que los ángeles, pero sí lo somos. Y algún día nuestra condición será igual a la del Señor, ¿verdad? Estaremos con el Señor y se va a manifestar todo lo que somos. ¿Qué más dice el Señor que incluye el hecho de disfrutar de el habitar juntos? Que nos gocemos con los que se gozan y que lloremos con los que lloran. En un momento dado en una iglesia hay diferentes experiencias. Unos están sufriendo y otros están gozando, ¿verdad? Tenemos que aprender a apoyar a los que sufren y con los que gozan, gocémonos. Sigamos con la lista. Unánimes entre vosotros, dice. Que seamos de un mismo sentir. Que no hayan grupos dentro de la iglesia que no se llevan unos con otros, ¿verdad? A veces se forman, y yo diría que con frecuencia se forman grupos dentro de una iglesia. Y entonces están este grupito, solo entre ellos se hablan y no se hablan con este otro grupo o casi nada, ¿verdad? Y estos otros critican a los otros porque ellos solitos no invitan a nadie, que no sé qué. Y se van formando como facciones, como pequeños partidos, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Hermanos, eso Dios no quiere que seamos así. Es decir, no hay nada de malo que hayan grupos afines, pero no debe ser algo de que aquí con nosotros nadie se mete, ¿verdad? Solo cierta élite. No, hermanos, eso no le agrada al Señor. Debemos de ser unánimes. Debemos además soportar las flaquezas de los débiles. Los débiles, a los que hace referencia Pablo, son aquellos hermanos que tienen ciertos prejuicios, sobre todo prejuicios de tipo religioso, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, que algunos que tal vez piensan que cierta cosa es pecado y la Biblia no dice nada al respecto, o esto no se debe hacer y la Biblia no lo condena. Entonces, esas son las personas débiles en la fe. ¿Y qué debemos de hacer? Aquellos que dicen que somos fuertes, debemos de soportar las flaquezas de los débiles, no condenarlos, no burlarnos de ellos. Este hermano legalista que no sé qué, ¿verdad? Y vos, no es eso. Debemos de comprender que a veces alguien viene de un contexto muy religioso en el cual tenía muchas creencias en cuanto a que ciertas cosas eran pecado, cosas que no lo eran, y viene o llega a una iglesia donde se conoce la gracia de Dios, hay libertad, y entonces puede esa persona ser juzgada por los otros. No debe ser así. Debemos de soportar las flaquezas de los débiles. Además, debemos de agradar a los demás en todo aquello que lleve a la edificación. El propósito debe ser edificarnos y debemos de agradar en eso a los demás. Aquí viene un punto difícil de aceptar, pero es algo que el Señor nos manda. Debemos de amonestarnos los unos a los otros. Ahora, pregunto, ¿a cuántos de nosotros nos gusta que nos amonesten? ¿Alguien? No, ¿verdad? A nadie le gusta. Pero ¿saben qué? Dios dice que debemos dejarnos ser amonestados y que debemos amonestarnos unos a otros.
Y dice en Proverbios que el sabio recibe la corrección. El sabio recibe la amonestación. El que no la recibe es necio. ¿Cuántos quieren ser sabios? Ah, qué bueno. Amén, gracias a Dios. Hermanos, entonces dejemos, cuando alguien con un buen espíritu, obviamente, quiera amonestarnos, quiera señalarnos algo que está mal en nuestra vida y que debemos corregir. Eso es necesario para nuestra edificación y es parte del hecho de habitar juntos en armonía. Sigue aquí un punto tal vez un poco espinoso, algo que tal vez nunca hemos visto que se practique, y es el hecho de que se nos instruye a que debemos de apartar de la comunión a aquellas personas dentro de la iglesia que están practicando cierto tipo de pecados. No es cualquier pecado, ¿verdad? Es decir, no es porque digamos que alguien dijo una mentira por decir algo, entonces lo vamos a señalar y decir, el hermano tal o la hermana tal es mentiroso, ¿verdad? Nadie se junte con él. No, no estamos hablando de eso. Voy a explicar y ampliar un poquito más cuál es el contexto en el cual Pablo da esta instrucción. Sucede que en la iglesia de Corinto había alguien que estaba viviendo en un pecado de inmoralidad. Tan grande, dice Pablo, que ni entre los gentiles, es decir, ni entre los inconversos se oye esa cosa. Pero había esta persona que se supone era creyente y estaba viviendo en un estado de fornicación y de adulterio. Entonces viene Pablo y dice, a esa persona hay que apartarla de la comunión con los demás. Con ese, dice Pablo, ni siquiera se junten a comer. ¡Wow! Eso es algo serio. Y yo creo que si algo así sucediera aquí, creo que todos nos quedaríamos conmocionados. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Pero ¿saben qué? Eso sirve para mantener la salud espiritual de una iglesia. ¿Qué pasa cuando en nuestro cuerpo, digamos, de repente tenemos una infección en algún lugar? No sé, tal vez nos pinchamos y no nos curamos adecuadamente o qué sé yo, y no tratamos esa infección como debe ser. Y entonces esa infección empieza a aumentar, ¿verdad? Tal vez ayer me pinché y no hice nada y al siguiente día ya amanezco con el dedo así un poquito hinchado, ¿verdad? Y pasan los días y no hago nada y se me va hinchando ya la mano y se me riega la infección para esta parte del cuerpo y de repente se me puede hacer una infección generalizada si yo no hice nada. Pero obviamente, ¿cuántos de nosotros al tener una infección tratamos de hacer algo, tomar algún antibiótico y qué sé yo, para controlar esa infección? Cuando problemas de cierta índole de pecados no son tratados apropiadamente dentro del cuerpo de Cristo, ese pecado empieza a contaminar a los demás. Es inevitable, ¿verdad? Contamina a los demás de alguna manera. Por eso dice Pablo que cuando haya alguien que está en ese pecado, y él da una lista, ahí lo pueden revisar en 1 Corintios, dice que a esa persona hay que apartarla de la comunión con los demás para que no contamine a los demás. Dice Pablo que un poco de levadura, dice, leuda, es decir, afecta toda la masa. Es tan serio lo que dice Pablo al respecto, que dice que a esa persona, dice, hay que ponerla, dice, bajo el juicio de Satanás. Hay que entregarlo, dice, al diablo para que el diablo le dé su tratamiento, ¿verdad?
Dios utiliza al diablo para disciplinar a alguien cuando la iglesia lo pone bajo disciplina. Sigamos con la lista. Ejerciendo los dones espirituales es otra forma en que vamos a ser edificados. Como decía, cada quien tiene un don o varios dones que el Señor le ha dado. Pero si no los ponemos en práctica, de nada sirve que yo lo tenga ahí guardadito, ¿verdad? Solo para mí. No, Dios quiere que lo ejerzamos en el contexto de la iglesia. ¿Tiene el don de enseñar? Perfecto, hermano. Enseña a otros. No necesariamente lo va a hacer desde el púlpito o porque va a tener un grupo especial, sino cada vez que se junte con alguien, puede decir, hermano o hermana, quiero compartirte un versículo que el Señor me ha dado, me enseñó algo que leí, y le está enseñando de esa manera. También dice Pablo que debemos de buscar siempre el bien de los demás. Buscar el bien de los demás. Debemos de restaurar al hermano que ha pecado. Y esto está en consonancia con lo que acabamos de ver de la disciplina. Resulta que este individuo que había pecado, al cual pusieron bajo disciplina en la iglesia de Corinto, se arrepintió. Entonces viene Pablo y les da instrucciones y les dice, bueno, ya que se arrepintió, recíbanlo otra vez, dice, en la comunión de la iglesia. No lo traten como que si fuera un inconverso, sino recíbanlo. Porque el propósito de la amonestación, el propósito de la disciplina, es la restauración. No es la destrucción, no es la condenación, sino restaurar. Esa es la idea. Y mantener la salud espiritual del cuerpo de Cristo. También Pablo nos insta a ayudar materialmente. Como les decía, sabemos de alguien en necesidad, podemos ayudarle, ayudémosle. No necesariamente vamos a solucionar su problema, pero podemos ayudarle en algo. Sobrellevando las cargas los unos de los otros también es otro elemento. Ahora, ¿cómo vamos a sobrellevar las cargas los unos de los otros si ni siquiera sé quiénes son los otros? ¿Verdad? A ver, ¿alguien aquí que conozca los nombres de todos los que estamos aquí ahorita? Nadie. Yo no me los puedo, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Pero usualmente somos un poco perezosos para conocer cómo se llaman los demás. Y siempre, en lugar de decir el hermano tal o la hermana tal, decimos, sí, el hermano que se sienta allá adelante en aquella silla y que llega con no sé quién. Ah, decimos, sí, ¿cómo se llama? A saber, ¿verdad? Y si no sabemos cómo se llama, menos vamos a saber qué le pasa. Hermanos, preguntémonos, hermano, ¿cómo se llama? Hermana, ¿cómo se llama? Y tratemos de aprendernos los nombres. Sé que a algunos a veces se nos hace difícil, ¿verdad? La memoria no nos ayuda, pero hay formas, ¿verdad? Anótelo ahí en una agenda, el hermano tal, ¿verdad? La hermana tal. O apréndaselos, con que nos aprendemos otras cosas, nombres de actores de cine y todo eso, y sabemos, ¿verdad? Nombres de jugadores de equipos de fútbol y de actrices, etcétera. ¿Y por qué no nos aprendemos los nombres de los hermanos, pues? Y yendo más allá, conozcámonos y de esa manera sobrellevamos las cargas los unos de los otros. Cuando veamos a alguien tal vez así apesadumbrado, alguien que tal vez no está en su estado normal, hermano, ¿qué te pasa? Hermana, ¿qué le pasa? ¿Algún problema? ¿Puedo orar por usted, por ti? A veces somos bien pesados, ¿verdad? No, hombre, no seas así, hombre, ponete alegre. Y no sabemos las cargas que el hermano o la hermana está llevando adentro, ¿verdad?
Sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Sigamos. Haciendo bien a la familia de la fe. Pensemos cómo podemos bendecir a los demás. No necesariamente estamos hablando de dinero o cosas. Podemos bendecir de diferentes maneras. Soportándonos con paciencia unos a otros. A veces uno piensa que uno es lo máximo, ¿verdad? La última maravilla del mundo. Y no se ha dado cuenta de los defectos que uno tiene, de las malas costumbres tal vez, que a otros les cae mal. Pero lejos de rehuirnos, porque a veces eso es lo que hacemos. Alguien nos causó una mala impresión o nos cayó mal y ya no nos juntamos con esa persona, ¿verdad? De lejitos lo saludamos, pero ni queremos hablar con ella o con él. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que debemos de soportarnos con paciencia unos a otros. Solícitos en guardar la unidad. Solícito quiere decir que yo debo poner de mi parte, que debo de hacer todo lo posible, el mejor esfuerzo para guardar la unidad. Una iglesia puede tener un gran programa y grandes ministerios, pero si no hay unidad, esa iglesia no va a prosperar. Debemos perdonarnos unos a otros. Las ofensas se dan y se van a dar. No esperemos la perfección en nadie. Ninguno de nosotros es perfecto. Y ofendemos, a veces de palabra, a veces con una acción, qué sé yo. Pero en lugar de guardar resentimiento y de que aquella cosa nos separe, nos aparte, debemos de perdonarnos unos a otros. Y déjenme decirles que el perdón es para el Señor más importante que el servicio. El perdón es más importante que la adoración, porque si no estamos en buena relación con los demás, nuestra adoración simplemente no va a ser. No va a suceder. Por eso el Señor Jesucristo dijo, cuando llegues al altar a ofrecer tu ofrenda, si ahí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, dijo, ve, ponte de acuerdo, resuelve aquella situación, perdona o pide perdón, y luego, entonces, ya habiendo solucionado aquel asunto, regresa y ofrece tu ofrenda. Eso es para indicarnos la importancia que para Dios tiene la comunión y la relación entre nosotros. Debemos someternos también unos a otros. Debemos de ser humildes, no prepotentes, no decir, ¿y vos quién sos para mandarme? ¿O quién sos para decirme algo? Tal vez no lo expresamos, ¿verdad? Pero en nuestra mente a veces podemos pensarlo así. ¿Y este quién es? ¿Verdad? Que me viene a decir algo, que no sabe que yo soy de los fundadores de la iglesia y tengo tantos años y soy de no sé qué ministerio. No, hermanos, el Señor quiere que aprendamos a someternos unos a otros. ¿Acaso no nos dio ejemplo el Señor Jesucristo sometiéndose? Siendo Él el Rey de Reyes, Señor de Señores, se sometió a su creación. Continuemos con la lista de las cosas que debemos hacer para disfrutar esa comunión, esa relación, orando unos por otros. Miren, no sé si les ha pasado, pero de repente a veces a uno alguien le dice, hermano, estoy orando por ti. Wow, uno siente, ¡hey, qué cabal! ¿Verdad? ¡Qué bueno! Ni sabía, pero alguien ha estado orando por mí.
Tal vez ni le dije yo, miren, oren por mí, sino que nació de él o de ella, orar por mí. Y cuando a uno le dicen, uno se siente reconfortado, animado. Oremos unos por otros. Necesitamos orar unos por otros. No solamente por las cosas cotidianas, ¿verdad? De oremos, sí Señor, ora, bendice a fulano de tal, sí Señor, ayúdale a fulano de tal en este problema. Ok, eso está bien. Pero la oración más importante debe ser, Señor, te pido para que el hermano tal o la hermana tal te esté conociendo. Señor, te pido que abra sus ojos para que pueda conocerte más, que pueda comprender más tu palabra, que sea edificado. Esa es la oración más importante. Combatiendo, dice, unánimes por la fe, también. Estamos en una guerra espiritual, todos estamos en una guerra espiritual. Somos como un ejército en el cual, si bien es cierto, cada quien tiene sus luchas personales, pero tenemos una lucha como cuerpo de Cristo. Y esa lucha la debemos llevar a cabo unánimes, combatiendo juntos, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Lo que les decía, yo debo ver a los demás, no importa qué tan humilde sea el hermano en su condición, ¿verdad? No importa su grado de escolaridad, no importa dónde viva, no importa cómo se vista, no importa si viene en carro o no viene, si viene en último modelo o viene en uno viejito. Hermanos, cada uno de nosotros debe de ver a los demás como superiores, como superior a uno mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, dice Pablo, así como el Señor, que se humilló, se despojó de sí mismo y se hizo hombre, porque buscó nuestro bien. Nosotros debemos de ver por lo de los demás, ver el bien de los demás, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Fíjense que nosotros, lamentablemente, y yo he visto esto en quizás casi que todas las iglesias, desperdiciamos el tiempo que pasamos juntos. Cuando salimos del culto, ¿de qué hablamos los hombres? ¿Ah? De fútbol y de política. ¿O me van a decir que no? Tal vez hay otros temas, pero raras veces hemos oído que alguien diga, estando allá afuera ya, hermanos, quiero compartirles un versículo que Dios me ha dado. Yo creo que si alguien hace eso, todos nos vamos a quedar, ¿y este qué le pasa? ¿Verdad? ya se la quiere llevar de espiritual aquí hablándonos. Hermano, eso deberíamos hacer siempre. Así debería de ser la dinámica de nuestra vida, de nuestra relación. No está mal hablar de fútbol ni de política. No, yo no digo que esté malo. No me malentiendan. Pero aprovechemos el tiempo para enseñarnos y para exhortarnos unos a otros. Es un deber que tenemos unos para con otros. Sigamos. Debemos, dice, crecer y abundar en amor unos por otros. Tal vez tú estás practicando el amor, la hospitalidad. Qué bien, qué bueno. Pero no creas que ya lo lograste, que ya llegaste a lo máximo. No. Podemos todavía crecer más en ese amor unos por otros. Debemos también alentarnos unos a otros. ¿Cuántos han pasado por momentos de desánimo en la vida? Creo que todos. En algún u otro momento nos hemos desanimado por alguna situación personal o situación familiar. Nos desanimamos en la vida,
nos desanimamos en el camino del Señor y decimos, ¿para qué seguir adelante? Ya, puede suceder. Por eso Pablo dice que debemos de alentarnos unos a otros. Debemos de animarnos, debemos decir, hermano, sigue adelante, ¿verdad? No desmayes, adelante. También el aliento que demos debe ser un aliento genuino, ¿verdad? No el tipo de aliento psicológico que oímos de la filosofía humana. No te preocupes, todo va a salir bien. Cuando sabemos que no todo va a salir bien, que van a haber problemas y que muchos de esos problemas no se van a resolver. Pero a veces queremos dar como una ayuda más bien humanista, ¿verdad? Y decimos, hermano, el Señor te va a sacar de esto, ¿verdad? Vas a salir. No, hermanos. Pero sí debemos de alentarnos y decirnos, hermano, ánimo, el Señor está obrando en tu vida. Si el Señor quiere, te va a sacar, si no, no, pero ánimo, adelante, no desmayes. Esas son palabras verdaderamente realistas y que están apegadas a lo que la palabra de Dios nos enseña. Animándonos y edificándonos unos a otros. También dice Pablo a los tesalonicenses que debemos de amonestar a los ociosos. En la iglesia a veces pueden haber personas ociosas que no quieren trabajar, que no son diligentes. Y Pablo les dice así claramente, el que no quiera trabajar, ¿qué cosa? Tampoco coma, dice. Pablo no anda con cuentos cuando da instrucciones al respecto de gente, de hermanos en la iglesia que son ociosos. Y dice aquí que hay que amonestarlos. A los de poco ánimo hay que alentarlos, hay que animarlos. Y a los débiles hay que sostenerlos. Continuemos, la lista continúa. Siendo de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Wow, imagínense qué maravilloso es que lleguemos a este punto. Sin lugar a dudas, alguien que venga, que no conozca al Señor, y entre y se da cuenta de la forma en cómo nos tratamos, que sea así, compasivos, misericordiosos, amigables, fraternalmente, amándonos, va a ser impactado, le va a llamar la atención. Teniendo ferviente amor. La palabra ferviente viene de hervir, de hirviente, y está haciendo referencia entonces a la temperatura. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, este es tibio, decimos, ¿qué queremos decir con eso? Que es tibio, o sea, que tiene poco ánimo, que no le interesa mayor cosa, algo, ¿verdad? De que no se compromete. Pero cuando alguien es chispa, ¿verdad? Que lo hace con mucho empeño, es ferviente. Así debe ser el amor entre nosotros, ferviente, no tibio, sino ferviente. Hospedándonos unos a otros, dice Pedro también, no haciendo acepción de personas. Este es un punto bien importante que Santiago menciona. Y dice Santiago lo siguiente: si en la congregación de ustedes de repente entra alguien con ropa espléndida, ¿verdad? Muy bonita, muy cara, muy fina, y ustedes vienen y entonces le dicen, pase adelante, ¿verdad? Siéntese aquí en este lugar de privilegio, y lo atienden y todo el mundo, las atenciones para esa persona, ¿verdad? Porque ha venido fulano de tal, y por allá entró otra persona, otro hermano que viene con ropa así muy sencilla, ¿verdad? Tal vez viejita. Y entonces, sí, hermano, por allá siéntese, mira, y nadie le hace caso. Dice
Santiago, hacer eso está malo, dice, porque están haciendo acepción de personas, es decir, están juzgando y diciendo, este sí, porque viene, es la fulano de tal, con ropa no sé qué, y tiene tal cargo, etcétera, etcétera. Y aquel, no, aquel, ¿cómo se llama? ¿A quién lo atiende, por favor? Aquel hermano. No, no hagamos acepción de personas. Debemos de tratar a todos por igual, ¿verdad? Con el mismo amor a una persona que viene bien vestida, a alguien que viene con ropa sencilla, que es de humilde condición. Sigamos, Santiago también habla de el no murmurar unos contra otros, los unos de los otros. Murmurar tiene que ver con los chismes, pues, con los chambres, ¿verdad? Cuando empezamos y vemos algo que pasa en la iglesia o con un hermano y empezamos así, ¿verdad? Entre nosotros, con voz muy suavecita y para que nadie más se dé cuenta, y no has visto tal y tal cosa, y mira que no sé qué, y que no sé, y ese murmullo, ¿verdad? Se va regando. No, dice, eso no debe suceder. No quejarnos los unos de los otros. No quejarnos unos contra otros. Y confesar las ofensas unos a otros. Si yo sé que he pecado contra alguien de la iglesia, pero que francamente yo sé que hice algo malo, pues, ¿verdad? O si alguien ha hecho algo malo contra mí, yo debo de ir y decirle, mira, tú has hecho esto, esto y esto. O hermano, yo hice esto, esto y esto y le pido perdón, ¿verdad? Pero usualmente no hacemos eso, sino que dejamos que la cosa se vaya como enfriando según nosotros, ¿verdad? Y a lo mejor cada vez se va haciendo más profundo el rencor. No, debemos de confesarnos nuestras faltas unos a otros cuando las hayamos hecho o cuando nos han ofendido. Ir y decirle a alguien, hermano, mira, tú me dijiste esto que no estuvo bien, o tú hiciste esto que no está bien. Porque eso va a ayudar a mantener la salud del cuerpo de Cristo. Ahora, no garantiza que la otra persona va a aceptar, porque puede ser que diga, no hombre, yo no te hice nada. Eso puede suceder, pero eso ya no es responsabilidad mía. Mi responsabilidad era ir y decirle, ya sea que me perdonara o decirle que me ha ofendido. Si yo le digo, perdóname por tal cosa, y no me quiere perdonar, ya es problema de él o de ella, pero yo hice lo que era correcto, lo que tenía que hacer. O viceversa, si yo le digo a alguien, mira, tú me has ofendido en esto, esto y esto, y la otra persona no se quiere arrepentir o aceptar la verdad, ya no es problema mío, es de esa persona, de ese hermano. Pero debemos de procurar mantener la salud del cuerpo de Cristo. Para ir finalizando, quiero dejar esta frase. Si verdaderamente amamos al Señor, amaremos a su iglesia, pues Él dio su vida por la iglesia y la cuida y la sustenta. No puede existir, no existe alguien que diga que ama al Señor, pero que no ama a la iglesia. Porque como dice Juan, si yo no amo a mi prójimo, a quien veo, ¿cómo puedo decir que amo a Dios a quien no veo? Debo amar a la iglesia del Señor. Y quiero finalizar con una ilustración. Supongamos que una persona va a un restaurante muy exclusivo, muy gourmet, donde venden buena comida. Llega, se sienta, le dan el menú, lo empieza a ver y al ir viendo el menú wow, dice, qué rico este plato, esto debe ser bueno. Y empieza a sentir los olores que vienen de la cocina, ve a los meseros
con los platos servidos para otros clientes y ve que se ven apetitosos y ¡wow! Sabroso todo aquello. Y llega el mesero donde esta persona y le dice, muy bien, bienvenido, buenas tardes, buenas noches, ¿qué va a pedir? Mire, la verdad es que yo no voy a comer nada, simplemente he querido estar aquí para disfrutar del ambiente, de los aromas y de ver. ¿Qué pensarían ustedes de alguien como esa persona? Que no tiene lógica, ¿verdad? Esa persona no va realmente a disfrutar de lo bueno de la comida, porque no la va a probar, no la va a saborear. Así pasa con los creyentes, cuando solo venimos a la iglesia, nos sentamos, oímos el mensaje, oímos las alabanzas, termina el mensaje, el culto y salimos disparados para nuestra casa. Sí somos bendecidos, pero no estamos disfrutando de todo lo que Dios quiere darnos a través de la comunión con los demás. Y para poder disfrutar de eso, necesitamos hacer todas las cosas que hemos leído, que hemos visto en esta mañana. Así las hemos visto a vuelo de pájaro, ¿verdad? Rápidamente. Pero lo que quiero dejar hoy con ustedes, hermanos, en esta mañana es el hecho de que necesitamos involucrarnos unos con otros. No solamente asistir a la reunión de la iglesia. Conozcámonos, platiquemos, veamos cuáles son las cargas de otros, contémosle a otro nuestras dificultades también. Claro, no se trata de sacar un anuncio, hermanos, mire esto, no, ¿verdad? Pero sí con alguien que se me acerca y mira, quiero pedirte que ores por mí porque estoy pasando por esta y esta situación. O hermano, mira, fíjate que tengo esta situación, ¿me puedes tú dar un consejo de la palabra de Dios? ¿Ya? Ok. Eso es el ministerio de la iglesia hacia el interior. Y cuando la iglesia es saludable, cuando la iglesia está caminando así, va a tener un impacto en el mundo. Porque va a poder realmente evangelizar, proclamar las buenas nuevas con eficiencia, con eficacia. Requiere tiempo, requiere esfuerzo, sacrificio, pero los resultados son, como dice el salmista, deliciosos, deliciosos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Vamos a orar.